Gracias. Vamos a hablar algo importante de las ataduras, de esas ataduras del alma que a veces están arraigadas. Todos los temas que hemos estado dando este último tiempo es prepararnos para sanarnos, prepararnos para poder entrar bien el 2026, pero sanándonos de las heridas de un pasado, sanándonos del dolor, sanando de las obras que hace el enemigo, sanándolo de ataduras del alma. Y este es el tema que vamos hoy a tocar, para que así podamos, con la ayuda del Señor, creciendo y también que Él dirija nuestras vidas. Cuando hablamos de una atadura, es que se producen vínculos, y el enemigo coloca estas ataduras que a veces coloca límites, nos coloca límites. En esa atadura es donde nosotros tenemos que profetizar la bendición. Por eso es que es bueno declarar, es como decía el salmista, Salmo 103:1, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser en su santo nombre. Es una declaración. La declaración tiene que ver con una palabra. Una declaración tiene que ver con una palabra. Por eso que cuando declaramos lo vamos a hacer con una palabra específica. En esa palabra específica nos vamos a mover en el 2026, que esa palabra profética va a ser soltada este 28 de diciembre. Esa es la palabra que nos vamos a mover el 2026, mediante lo que Dios nos vaya enseñando. Cuando hablamos del alma, la palabra nefesh, alma tiene que ver con muchas cosas, pero lo importante es de que tenemos que sanar nuestras almas de las heridas, del dolor, de lo que vivimos, de lo que hemos pasado. Ahora, para poder sanar alma, es necesario reconocer un estado, porque también hay cazadores de alma. El Salmo 91, verso 3 dice, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Hay cazadores de alma. El lazo del cazador es el depredador que quiere cazar almas. Qué importante es poder entender que el enemigo siempre va a tratar en lo posible, porque esa es la función. Él no quiere cazar el espíritu, él no quiere cazar el cuerpo, quiere cazar el alma. Por eso que todo lo que él hace siempre le va a pedir el alma. A la gente que hace pacto con el enemigo les pide el alma, no les pide el espíritu, porque no lo puede. Ningún espíritu le pertenece a él, el espíritu pertenece a Dios. Y el cuerpo, tampoco el cuerpo, porque el cuerpo no da ninguna función. El cuerpo, al polvo volvemos y al polvo volveremos. Pero el alma es el problema. El alma es lo más importante. Por eso que todo espíritu, siempre el enemigo va a pedir el alma. Y ahí donde aplican gran parte de los textos, principalmente en ministración o guerra espiritual, de este cazador de alma. Él nos libra de este depredador de alma. Él nos libra de la pestilencia aún mortal. Esto nos ayuda mucho a entender los vínculos que hace el enemigo. Recuerde que vínculo es la palabra masoret. Entonces el enemigo lo que quiere hacer es poder cazar el alma, colocando un vínculo, colocando un masoret, que significa una aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ligar, obligar, preso, reprimir. Eso es lo que hace el enemigo a través del alma. Quiere aprisionar el alma, ahí donde están las cautividades del alma. Quiere arrestar el alma, atarla, colocarla en una cárcel. Y ahí explica 2 Corintios 10:5, cautivo. ¿Qué quiere hacer cautivo? El pensamiento. Derribando argumento y todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo, llevando sujeto todo pensamiento. Cuando dice sujeto todo pensamiento, es llevando cautivo, aprisionado todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque el enemigo lo que hace es cazar el alma y dejar esa alma en un cautiverio. ¿Por qué la deja en un cautiverio? Para que esa alma siga trabajando ahí en desilusión, en no avance, en creer cosas que a lo mejor nos imaginamos. Y muchas veces son cosas irreales, porque el enemigo, al tener un alma, le va a colocar pensamientos
irreales. Pensamientos que no podemos, que la obra, que los hermanos, que nosotros, que no podemos. Pensamientos irreales, porque el enemigo solamente puede entrar por el derecho legal que nosotros le consideramos dar. Y principalmente van a entrar por este derecho legal que es los pensamientos. Los demonios tienen también emociones. Mire qué interesante eso. Santiago 2:19, Valera, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen. Creen los demonios. Creen en el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Y Lucas 8:31, la versión LBA. Y le rogaban que le ordenaban, que no le ordenaba irse al abismo. O sea, rogar. Anteriormente dice que ellos creen. Creer es una emoción. Creer en el Señor es parte de algo. Y aquí dice que le rogaban, que tiene que ver con un sentimiento, con una emoción. La versión NBB dice que estos le suplicaban. Suplicar es un sentimiento. Suplicar tiene algo que hacer. Por eso que los demonios, esta misma área, manipulan para entrar en una persona. Los ataques de las emociones. Siempre el enemigo va a tratar de tomar una emoción para manipularla, para debilitarla, para debilitar el carácter, debilitar, sabotear el futuro. Eso es lo que hace el enemigo. ¿Cómo lo hace? Por el pasado, para sabotear nuestro destino, para que la gente no pueda avanzar, no pueda crecer. Entonces siempre el enemigo va a tomar, siempre ocupa derechos legales, que esto es importante. El enemigo no ocupa ninguna cosa que ya no esté. Escuche esto que es importante. El enemigo no entra en ninguna cosa que no esté, entra en algo que ya está. Un área emocional, un problema, algo generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, entra porque hay un asidero, una brecha, hay una grieta en nuestra armadura. Jamás el enemigo va a entrar en algo que no tenga. Entra por algo legal. Ese se llama la exousia. La exousia es, ejemplo, si hay un problema emocional, esa es la exousia. Y el enemigo va a entrar por ese derecho legal. Si hay un problema en el carácter, va a entrar por lo mismo. Si hay un problema del pecado, va a entrar por lo mismo. Si hay un área débil de falta de perdón, va a ser siempre lo mismo. No hace ninguna otra cosa diferente. Siempre hace el derecho legal que nosotros le demos. El enemigo no hace derechos legales solo, hace derecho legal de lo que nosotros le permitamos. Qué importante eso. Por eso es que es importante sanarnos del ataque de las emociones, porque si hay una emoción alterada o débil, o falta de amor, falta de perdón, o enojos con alguien, o raíces, o bipolaridades, o doble ánimo, o cualquier área, el enemigo por esa misma área va a tratar de entrar. En Jueces capítulo 16, verso 13 nos dice la versión LBA: entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentira. Declárame cómo te puede atar. ¿Cómo se te puede atar? Mire que es importante ahí. Ahí Dalila no le dice cómo te puedo matar, cómo te puedo destruir, cómo te puedo atar. Porque ahí tiene que ver con la atadura del alma. Dalila quería colocar el alma de Sansón en una cárcel, en una cautividad, y lo logró, porque al final logró su cometido, aunque al final Dios le dio la victoria a Sansón por la gracia y misericordia que se acordó de su pueblo y se acordó de la oración que hizo Sansón en última instancia. Pero le costó todo eso, le costó la pérdida de sus ojos, le costó estar atado, y al final eso fue todo lo que sucedió. Las emociones también es importante cuidarlas. Recuerde que las emociones de los hombres son muy diferentes. Al hombre son muy diferentes. A la mujer, 2/3 como emoción de la mujer y 1/3 en el hombre. Pero el enemigo puede usar algún área de alguna emoción como puerta de entrada, siempre y cuando nosotros le permitamos. Por eso es que es importante
pedirle al Señor que podamos sujetar estas áreas. Y qué interesante, por eso es que es importante que ojalá el 28 corramos la voz, pasemos la voz a todos los que faltan para poder derribar toda área emocional que vivimos en el 2025. Todos sabemos a qué área emocional el enemigo nos atacó. Puede ser un área en la salud, un área en la economía, un área falta de amor, falta de perdón, un área de problemas emocionales, un falta de perdón con alguien, un área con un hermano, con la iglesia, en la salud. Puede ser cualquier área emocional, porque eso son todas áreas emocionales. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarlo sujeto al Señor, derribarlo. ¿Para qué? Para que el 2026 no haya argumento. Aplica el mismo texto que enseñé de 2 de Corintios 10:5. Que no haya ningún argumento. No digo que el 2026 no puedan venir luchas, no. La Escritura dice claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo, lo dijo Jesús. Pero cuando nosotros derribamos, es muy diferente, porque ya estamos cerrando las puertas, no estamos anticipando algo. Y como vamos a hacer la anticipación el 28, ahí donde vamos a derribar esos argumentos en el nombre potente de Jesús. Ahora, Lucas 13:16 dice: y esta que es la hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años. Mire qué interesante. Había una mujer que tenía problemas en su espalda. Estaba la mujer encorvada. 18 años. Eso se llama neumastenia. Porque hay neuma catarto, hay neumas planos y hay neumastenia. Neuma significa espíritu. Neuma, espíritu. Y este es neumastenia. Astenia tiene que ver con enfermedad. Lo mismo que aplica también a la mujer que estaba 12 años con un flujo de sangre. También es neumastenia. Y esta mujer llevaba 18 años encorvada. Era el derecho legal. Había entrado el enemigo seguramente por algo que anteriormente su familia, alguien pasó por lo mismo. Puede ser un padre, una madre, un abuelo. Por eso que el enemigo entró y se hizo asidero legal durante muchos años. Había hecho todo lo que podía y no había encontrado una solución. Es porque estaba el derecho legal. El enemigo tenía un derecho legal. Lo mismo que Salomón también. Salomón había derecho legal. ¿Cuál es el derecho legal de Salomón que no entregó su área emocional? Se ató con mujeres. Se ató con la mujer Astaret, la diosa de los sidonios. Se ató con la mujer de la hija de Faraón, se ató con muchas otras mujeres y permitió que las mujeres trajeran los ídolos paganos de los otros pueblos y contaminó todo. ¿Por qué sucedió esta atadura de Salomón? Porque David tenía el mismo problema. Mire qué interesante, se fija que es importante cerrar un ciclo para no volver a cometer los otros. David hubo muchas cosas que Dios le dio la misericordia como adorador, pero hay muchas cosas que no se cortaron porque no estaba Cristo realmente, no había venido Cristo. No estaba Cristo para romper algunas áreas y eso pasó a herencia. Por eso de David, ¿qué pasó? David asesinó a Uría Eteo. ¿Qué más hizo David? Mató a Uría Eteo, tomó la mujer de Uría. Usó adulterio, de ese adulterio nació un hijo, ese hijo murió, después nació otro, después nació Salomón producto también de adulterios. Aún David también fue producto de ser concebido en el pecado. Entonces todo eso trajo una consecuencia. Absalón quería matar a David. Salomón se rebeló, también no hacer la voluntad de Dios. Entonces se fija que todos los hijos de David cometieron las mismas trancas, los mismos problemas que tenía David. Esto es lo mismo que vamos a hacer el 2026. Por eso es que hay que anular, hay que desbaratar herencias de maldiciones, problemas económicos. A veces la economía es una traba también de maldición. Por eso es que vamos a romper todos los tipos de áreas que pueda venir. O un problema de salud puede ser también una maldición que venga de muchos años atrás.
Va a ser muy interesante el poder, todo lo que vamos a hacer ese día de la declaración. El enemigo trabaja a través de esto. Y Primera de Reyes 11:5, LBLA dice: porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Mire cómo vemos aquí a Salomón. Salomón siguió a Astoreth, la diosa de los sidonios, y también siguió a Milcón. Milcón tiene que ver con un ídolo abominable de los amonitas. ¿Y quién eran los amonitas? De los de Amón, y los de Moab, de los moabitas, que eran raza o seres, personas que eran producto de insectos. Recuerde que Amón y los moabitas son producto de la relación insectuosa que hizo Lot. Y de ahí, de esa relación, se produjo toda esta abominación. ¿Qué hacían los de Milcón? Los ídolos abominables. Hacían adoraciones a dioses paganos, hacían sacrificios. Los de Amón, los amonitas, tenían su dios, adoraban a dioses paganos, dioses de los babilonios, a dioses contaminados, a Baales. Y también estos dioses permitían el sacrificio de cerdos. Mire qué interesante, cómo Salomón, de reconocer y hacer también lo que dice la Escritura de los sacrificios a Dios del cordero, ahora se encuentra realizando sacrificios de cerdos, lo que ante Dios era una abominación, porque Dios es derecho legal. Entonces necesitamos usar esta palabra para que así el enemigo no tome derecho legal. Poder. Necesitamos confiar y tener poder. Poder de creer. Primeramente, el poder tiene que ver con una credibilidad. Poder es dunamis. Dunamis es la fuerza. Dunamis es el poder milagroso, la eficacia, la fuerza, el impetuoso, la maravilla, la capacidad. Dunamis es el dar. No tengo plata ni oro, más lo que tengo. Ese es el dunamis. Poder, poderosamente, potencia, es una potestad. Mire qué importante eso. Necesitamos ese poder, y muchas veces nosotros no tenemos poder. Pero ¿qué poder? ¿Qué realmente y para qué sirve el poder? Porque hay muchos tipos de poderes, muchos tipos de dunamis, que lo vamos a ver. Entonces, según el poder que necesitemos, tenemos que hacerlo. Según el área y según la ocasión, tenemos que usar ese dunamis. Ligar, del griego la palabra deo, que significa atar. Por eso es que muchos se ligan al enemigo. La Escritura también nos habla que no os unáis en yugo desigual. Y cuando hablo de yugo desigual, no solamente con el casamiento o pareja, sino en muchas áreas, con un amigo, con una amistad. Aún dentro de la iglesia tú te puedes ligar con una persona con yugo desigual, porque están desobedientes, porque está en rebeldía. Aún así no podemos ligar con esa persona. Y ligar, la palabra deo, que quiere decir atar. O sea, nos atamos con una persona. Es encadenar, nos encadenamos con un espíritu. Es ligar, prender, preso, sujetar. Eso es lo mismo que la palabra masoret. Nos ligamos con un espíritu. No solamente es una persona, por eso es que es importante sacudirse lo que vamos a hacer el 28. Nos vamos a sacudir, ¿de qué? Del hostil. Vamos a sacudirnos de la ligadura. Vamos a sacudirnos del quizás estuvimos un tiempo en un área emocional preso, cautivo, por un área emocional, por un área de salud. Hay que desligarse de eso, para que no entremos con ningún argumento ni asidero del enemigo. Aquí vemos la palabra dunamis. Recuerde que dunamis significa poder, pero vemos aquí diferentes tipos de poderes. Está poder kratos, que es vigor. Está poder endumao, que es apoderar. Poder arcai, que es poder de gobierno. Poder ipchus, que es fuerza. Poder exousia, autoridad o derecho legal. Energia, energía. Megaliotes, poder de grandeza. Didomi, de dar, de permitir. Según el poder que nosotros necesitemos, hágalo. Por eso es que es importante
tomar nota de esto y aprender. Si nosotros necesitamos un poder para gobernar algo, Señor, dame poder arcai para tomar ese poder de gobernar. Si necesitas, ya no tienes fuerza, Señor, que venga el poder ipchus para fuerza, para recibir fuerza. Si necesitamos poder vigor, el kratos. Si necesitamos apoderarnos de algo, de algún lugar, de ejemplo, una casa, apoderar, no de ir y tomarlo, sino de creer que Dios nos va a entregar. No es para que andemos haciendo eso. O queremos un carro, apoderarnos, Señor, yo me apodero de ese carro por fe. Si tú estás en tu presencia, Señor, en dunumao, poder exousia, de autoridad, energía, de energía. Cada uno de estos diferentes tipos de poder, se fija que son todos diferentes, es porque poder involucra estos tipos de poderes. 8 tipos de poderes, hay muchos más. Y esto nos ayuda a entender más lo que el Señor quiere hacer. El poder, lo que dice Efesios 1:19, y cual aquella supereminente grandeza de su poder, para con nosotros lo que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, fortaleza. ¿Se fija cómo están apareciendo ahí los tipos de poder? Efesios 19, aquí lo aclara, por la cual es la extraordinaria, en la versión LBA, de la grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia, energía, de la fuerza, ipchus, de su poder, kratos. Se fija que ahí tenemos varios tipos de poder. A veces nosotros lo leemos recorrido todo esto y lo vemos como todo igual, pero hay diferentes tipos de poder. Ya lo hablamos, ya lo enseñamos, entonces es importante aprender estos tipos de poder que nos ayudan mucho a entender la forma que lo podemos hacer bien para que el nombre del Señor sea glorificado. Esto nos ayuda mucho a entender que el enemigo siempre va a usar a un área afectada, a áreas débiles. El enemigo no entra por áreas firmes, áreas débiles, áreas no confesadas, problemas emocionales, problemas de espíritu, problemas generacionales. Siempre va a entrar por áreas débiles. Esa es la conexión, la comunicación, lo que él hace, pero nosotros tenemos que tener una comunicación con Dios para que así el enemigo no tome ningún antecedente. Estar ligados a Él, al Señor. Dunamis, entonces, también tenemos la base de poder dunamis en Deuteronomio 10:20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás y te allegarás a Él. Y solo en su nombre jurarás. Allegarás es la palabra dabak, que es mantenerse ligado, que se define como aferrarse. Hay que unirse, hay que adherirse, hay que unir a Él. Eso es lo que tenemos que hacer, a llegarnos, unirnos, aferrarnos a Él. ¿Quién es Él? Al Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Yo soy Él que soy, nuestro Dios. Y de Deuteronomio 10:20 también dice, ligado a Dios por el Espíritu Santo con cuerdas de amor. Es un poder. El espíritu y tu alma está ligado al cuerpo por el cordón de plata, lo que dice de Eclesiastés 12. Estamos ligados con el cordón de plata, es como un pelo de cabello. La vida es así. La vida es como un pelo de cabello. Es delgadito. Al romperse ese cordón de plata, la persona se muere. Y también en Génesis 2, en el matrimonio, el hombre y la mujer, también es una ligadura, es un pacto. Ezequiel 16 también es una ligadura entre el hijo y la madre a través del cordón umbilical. Todo esto son ligaduras que significan uniones. Pero hay uniones que nosotros tenemos que hacerlo a través de Cristo, a través del Padre, Hijo, Espíritu Santo, para unirnos a Él y que no hayan los derechos legales. Eso es importante, unirse, así como se unió a una mujer, se unió a alguien, unirnos según en lo que nos ligamos para poder entender más el mundo real.
David también lo hizo con el 1 Samuel 18, también habla que David terminó de hablar con Saúl y su alma de Jonathan se unió con él. Hubo una ligadura, se ató, pero en el buen sentido de la amistad. Eso es lo que necesitamos también en este tiempo, unirnos con alguien en un yugo de amistad sincera. David y Jonathan se unieron en una ligadura positiva, en una ligadura se ligaron como eran amigos, se amaban entre sí en la amistad que ellos tenían y que cuesta realmente a veces encontrar personas así. Por eso es bueno que tú te ligues a una persona que aprecia, que quiera, pero que te ministre, es importante, que te ayude. No te desprendas ahí, mantente ahí, porque eso te va a ayudar a crecer en el compañerismo, en los eventos, en toda área, mantener ese espíritu ligado a esa persona, porque eso de ahí se van transformando en la unción. Recuerda lo que hizo Elías. Elías también tuvo su sucesor de Eliseo. Cada uno tendría que tener sus sucesores. Tendríamos que hacerlo así, como Pablo tuvo su sucesor de Timoteo. Todos tenemos que dejar sucesores. Ahora el problema fue también de Eliseo. ¿Por qué no dejó un sucesor? Tendría que haber sido Jesse. Pero Jesse se portó mal también. También ahí le entró la mundanalidad y perdió el poder recibir las promesas de Dios. Este es el tema. Hay bastante tema todavía para poder enseñar, pero vamos a dejarlo ahí porque es bastante, pero lo importante es que podamos entender en que todo lo que podamos nosotros vivir o hacer, tenemos que hacerlo siempre con la dirección del Señor, confiando en el Señor, y que nos ayude también para que podamos profetizar la bendición de Él y que nos prepare siempre el Señor para toda buena obra. Eso es lo importante. Las ataduras del alma.